Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No han leído lo que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar con ustedes este hermoso día, dándole gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar alrededor de su palabra, de estar a sus pies. Recuerda, cuando el Señor habla en su escritura, está mostrándonos su voluntad, su carácter, quién es Él, y es una gran bendición poder estar y escuchar a aquel que no miente, aquel que no se mueve. Estamos en tierra firme y Él conoce presente, pasado y futuro. Él nos conoce, Él nos hizo. Así es de que hacemos muy bien en poner atención a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y bueno, yo no estoy solo, me acompaña mi amada esposa, Rocío Castañeda. Ella está aquí conmigo. Sean bienvenidos y bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas y es un gozo saludarlos y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y bueno, nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes que conforman esta pequeña expresión del cuerpo de Cristo. Gracias por su compromiso, su amor por la verdad, y queremos también saludar a todos los que están en las redes sociales, en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Y estamos avanzando en este hermoso libro de Apocalipsis. Así es de que continuamos en ello y nos vamos directamente a este libro que revela el corazón de Jesucristo, nos revela a Jesucristo. Así es, qué importancia tiene el entender y conocer toda nuestra redención, el plan de redención. Y Dios ha sido tan bueno, ha tenido a bien el revelarnos su corazón, el revelarnos su carácter, pero también revelarnos su plan maravilloso. Cuando la gente se queda sin Apocalipsis, se queda sin el final, sin el cierre majestuoso de nuestro Señor. Él venció en la cruz del Calvario, pero con un propósito. Él viene a recuperar lo que se perdió en Edén, y nosotros debemos recordar esto porque debe ser nuestra esperanza bienaventurada. Este mundo no es nuestro hogar. La Escritura se cansa de decirnos eso. Bueno, nunca se cansa la Escritura, pero por todos lados nos está diciendo que este mundo no es nuestro hogar, que realmente esperamos nuestro verdadero hogar, y Jesucristo viene, y no solamente viene a llevarnos con Él, sino después a establecer su reino en esta tierra. Sí, así es. Más bien yo creo que nosotros muchas veces nos cansamos de oír eso, lo que acabas de decir, pero como dice Pablo, ¿verdad? Para nosotros es seguro que la Escritura constantemente nos esté recordando lo mismo en cuanto a la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos es eterna, no es temporal, no está aquí y ahora. Así es, y cuánto gozo y cuánta esperanza nos da el libro de Apocalipsis. Así es. Es verdad, nos muestra momentos muy fuertes, pero porque también nos está enseñando quién es Dios, y nos está enseñando lo que es el Evangelio. Muchas veces falsas doctrinas, ¿verdad? Doctrinas del aquí y del ahora nos hacen olvidar, ¿verdad? Nos hacen olvidar que este no es nuestro hogar, nos hacen olvidar que el Evangelio de Jesucristo no nos fue dado para vivir nuestra mejor vida ahora. Este no es el cielo. Por más que nos prometan, hay enfermedad, hay problemas, hay dolor, hay circunstancias difíciles. Y la única manera de aprender a navegar a través de todo eso es teniendo esta perspectiva eterna, sabiendo que estamos de paso, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, sabiendo que este mundo hoy está bajo el maligno, hoy está bajo aquel que es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Pero sin embargo, viene Jesucristo poderosamente a deshacerse de ese usurpador y establecer su reino. Sí,
Estas son las verdades que permanecen. Es por eso que te animamos a que leas el libro de Apocalipsis. Son bienaventurados aquellos que leen, aquellos que oyen todo lo que está escrito en este libro. Qué importante es conocerlo. No tienes que tener temor, tienes que desechar esas mentiras. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado aquel que lee, aquel que oye y aquel que guarda estas verdades. Así es, y esta semana estaremos hablando acerca de lo que es algunas posturas, ¿verdad?, con respecto a Apocalipsis, con respecto a lo que está sucediendo, y vamos a estar explicando por qué nosotros confiamos y creemos en la interpretación literal de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Hay tres posiciones, una es la amilenialista, otra es la postmilenialista y la otra es la premilenialista, la cual nosotros tomamos de una interpretación literal de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana, porque vamos a entrar al milenio, ¿verdad? Al milenio y vamos a entender en qué momento sucede y cómo la palabra de Dios con toda claridad nos muestra cuándo sucede. Ahora, para llegar a este punto es importante darle una buena recapitulación. ¿De qué trata a grandes rasgos este libro? Bueno, el capítulo 1 lo resume con claridad. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De esto trata Apocalipsis, de la aparición poderosa de Jesucristo en esta tierra. Si tú piensas que Jesucristo es una imagen, ¿verdad?, inerte, o una figurita de un Dios crucificado que traes en el cuello, en una imagen de oro o en una cosita así, tienes la imagen de un Dios muy pequeño. Si tú piensas que Jesús es el niñito Jesús indefenso que depende de su mamá y que su mamá es más poderosa que él, tienes una visión muy corta todavía de lo que es el verdadero Dios eterno hecho hombre, Jesucristo, quien viene con poder majestuoso a reclamar lo que le pertenece. Sí, qué importante tener una imagen completa de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo. Como dices, nos quedamos muy cortos muchas veces cuando lo resumimos a esos pequeños imágenes, ¿verdad? Esas pequeñas sombras. Así es. Bueno, vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos en el libro de Apocalipsis avanzando al capítulo 20 y estamos por entrar al milenio. ¿Qué es esto del milenio? Vamos a estar hablando de esto en esta semana y va a ser una bendición. Pero estábamos recapitulando lo que sucede, ¿verdad? La esencia de este libro es que todo ojo le verá y le veremos en todo su poder a Jesucristo llegar, ¿verdad? Y bueno, para que esto suceda tiene que haber una serie de eventos y Juan lo divide y lo establece en tres grandes partes y el libro trae un mismo bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo natural. Dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así es, tres partes está dividido este libro. Las cosas que has visto, que están en el capítulo 1, donde Juan nos las describe, nos describe a Jesucristo glorificado en todo su poder, con su iglesia redimida en su mano, ¿verdad? En estas lámparas, estos candeleros. Las cosas que son. Sí, las cosas que son, pues son descritas en los capítulos 2 y 3, de las cuales describe la era de la iglesia, lo que ha vivido la iglesia a través de la historia y lo que hoy estamos viviendo en el Señor, ¿verdad? Amorosa, firmemente nos va a exhortar a la disciplina, nos advierte, nos consuela, nos anima a la iglesia a guardar su palabra y a esperarlo con mucha fidelidad. Así es, en estos 7 mensajes a la iglesia. A partir del 4 y hasta el final del libro son las cosas que serán después de ¿verdad? Una vez que el Señor arrebata a su iglesia, la pasa por su tribunal, recibe la iglesia pérdida o recompensa y que por el orden cronológico de las cosas para que un gobierno global dirigido por la Roma revivida pueda funcionar, primeramente pienso yo creo que va a ser esta guerra de Ezequiel 38 y 39, Rusia y sus aliados, la gente que pudiera oponerse a este régimen mundial o del nuevo orden mundial, van a ser juzgados por el Señor, los cuales se está formando poco a poco este escenario. Y una vez en medio de este caos, una vez que este caos surja, cuando la iglesia ya no esté, este ser de maldad, este anticristo, se va a dar a conocer en medio de este gobierno globalista
y este gobierno le va a dar las riendas del mundo a este ser de maldad, ¿verdad? Y una vez que firme el pacto de Daniel 9 con Israel, va a comenzar a conformarse este último imperio global de maldad dirigido por la bestia, y comienza esta última etapa de 7 años, ¿verdad?, de la historia humana, la cual comienza en los capítulos 4 y 5. Vemos esta adoración celestial, vemos luego el rollo del Cordero, a Dios Padre dándole toda autoridad al Hijo para redimir esta tierra, juzgar con maldad, ¿verdad?, para que la juzgue toda maldad, derroca el reino de las tinieblas para siempre. Del capítulo 6 en adelante vemos cómo funciona esto, con 21 juicios, los cuales a su vez son el llamado al arrepentimiento, porque junto con el juicio Dios nunca deja de llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, abriendo estos 7 sellos. Luego Juan nos muestra 144,000 judíos que sobrevivirán toda la tribulación, la gran tribulación. Luego 7 trompetas son tocadas. Luego Juan nos muestra este ángel con el librito, con los últimos 7 juicios en las 7 copas, ¿verdad? Y antes de que sean derramados, Juan nos presenta 2 testigos, ¿verdad? Estos testigos batallan contra este sistema de maldad, por medio de quienes Jerusalén se arrepentirá. Pero luego vemos la persecución de Israel ilustrada con esta imagen de la mujer y Satanás. Luego es presentado el sistema diabólico del anticristo con estas 2 bestias, ¿verdad? Y vemos al anticristo, vemos el falso profeta, vemos cómo funciona, nos muestra a grandes rasgos el mundo entero con este sistema totalitario, económico, sin moneda corriente, con un control total por medio del cual nadie puede comprar ni vender a menos que adore la imagen, a menos que adore al anticristo y se ponga este 666, ¿verdad? Y también estamos viendo este sistema conformarse delante de nuestros ojos. Después vemos la primicia de los 144,000, ¿verdad?, cantando porque han vencido contra este sistema. Y finalmente vemos el derramamiento de estas postreras 7 plagas, ¿verdad? La caída de Babilonia, las 2 Babilonias, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial y política, y el fin del sistema de este mundo se da. Vemos estos aleluyas en el cielo, ¿verdad? Nuestro Señor finalmente va a juzgar, va a dirigir con vara de hierro, va a gobernar, y de pronto queda todo listo para este clímax poderosísimo, y vemos a Jesucristo en su gloriosa salida del cielo de su palacio en este caballo blanco poderoso, ¿verdad? Este fin tan esperado, nuestro Señor, y estos nombres que se le dan, y esta gloriosa entrada en este maravilloso momento, rompiendo la atmósfera de esta tierra. Y lo que vemos en esta batalla de Armagedón no es ninguna batalla, sino una masacre, ¿verdad? Una masacre literal donde Dios, Jesucristo, con la pura palabra de su boca, destruye a todos los rebeldes, ¿verdad? Y en esta última rebelión estamos dándonos cuenta cómo este sistema de gobierno es juzgado, finalmente termina. Y bueno, fíjate, resumimos Apocalipsis en ¿cuánto tiempo? Pues en 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos lo resolvimos. Lee tu Biblia. Sí. Lee tu Biblia. Anímate. Eso es algo precioso, entender lo que Dios nos dice en toda su palabra. Sí, así es importante ver el contexto de lo que habla. No es difícil la interpretación cuando realmente venimos con un corazón sencillo, pidiendo a la luz del Espíritu Santo que Dios nos revele su verdad. Así es de que cuando escuches la palabra teología, no te asustes, solamente estamos hablando del estudio de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y sencillamente comienza leyendo la palabra. Hay sistemas para leerlo en 3 meses, sí. Estar leyendo constantemente. Ahora ya ni siquiera la tienes que sentarte a leerla, ponla en tu app y hasta le puedes poner un poquito de velocidad para leer, para escucharla un poco más rápido. Si dices que no le puse atención a esto, no importa, déjala. Tú la puedes volver a leer y escuchar una y otra vez, y de pronto estás encontrando todo esto. Y esto es algo maravilloso que me encanta de la palabra de Dios. Es lógica, ¿verdad? Va una cosa tras otra, y cuando tú lees Apocalipsis te das cuenta que está en cierto orden cronológico. Obviamente hay cosas, hay pausas, hay cuestiones, pero lo que estamos viendo es que hay un orden cronológico que
es lógico, valga la palabra que se parece, pero es que tenemos un Dios lógico, tenemos un Dios que quiere que lo entendamos, eso debemos de saberlo. Cualquiera que te diga, ay no, no se entiende esto, ay no, todo es simbología, cuidado con ese tipo de personas porque le quieren quitar la autoridad a la palabra. Pero si tú lo lees, como tú bien dijiste, con un corazón sencillo, con un corazón sencillo y lo comienzas a leer, tú puedes darte cuenta del orden que tiene, ¿verdad? Y fíjate cómo lo que te conté tiene este orden, así de sencillo, así de natural, porque después de lo que vemos, vamos a ver lo que sigue en este reloj cronológico profético de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este libro inspirado por el Espíritu Santo. Y hay algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué sucede después de esta batalla de Armagedón? ¿Qué le va a pasar a esta tierra? ¿Verdad? ¿Nos vamos a ir al cielo inmediatamente? Porque esas preguntas las tiene que responder la Escritura. ¿Qué va a pasar con esta tierra? ¿Verdad? Lo que sigue en el estado eterno es inmediatamente, ¿qué va a suceder con el dragón? Porque no vimos que fuese juzgado en Armagedón. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Verdad? Para aquellos que ya fuimos glorificados y que ya estamos en los cielos. ¿Qué sigue para los que sobrevivieron a la gran tribulación y no murieron? ¿Cómo Dios trató con tres grupos, ¿verdad? Los judíos que sobrevivieron, los gentiles que sobrevivieron y creyeron, ¿verdad? Durante la tribulación y que están ahí. ¿Y qué pasa con los incrédulos que no murieron? Porque hubo incrédulos que no murieron en la batalla de Armagedón, ¿verdad? ¿Cómo va a culminar todo? Sí, claro, porque en la batalla de Armagedón, pues acuérdate que estaban en un lugar geográfico, pero no quiere decir que ellos eran los únicos incrédulos en el mundo, aquellos que estaban en ese lugar geográfico. Hay muchos incrédulos más en otros lugares. Así es, de toda la tierra. Pero fíjate que es algo maravilloso que el Señor no solo nos revele en Génesis cómo comienza todo, sino que también nos revela cómo termina todo. Y bueno, por ahí se pueden estar todos esos falsos maestros y que los que tuvieron un sueño por aquí, por allá, la gente incrédula, la gente que no abre la Escritura y que no le conoce. Pero nosotros tenemos el privilegio de que cuando abrimos la palabra estamos escuchando a alguien que no miente y a alguien que nos creó. Este libro es sin igual, la Escritura es un libro sin igual. Cuando tú te pones y te pones delante de ella, tú puedes comprobarlo claramente. ¿Por qué confiamos en él? Porque es verdadera, ¿verdad? Y solamente lo puedes comprobar cuando tú mismo te metes a ella y la comienzas a estudiar y te das cuenta cómo no hay un libro como ella, es viva y eficaz. Y aparte de todas las cosas por las cuales es un libro que ningún otro libro humano puede comprobar su veracidad, ¿verdad? En cuestiones técnicas, pero lo más importante es su contenido. Y esto es lo que estamos viendo. Y yo le ruego a Dios esto, que cuando estemos delante de la palabra, no nos entre por un lado y nos salga por el otro su enseñanza, sino que lo atesoremos, lo abracemos, ¿verdad? Que las realidades que hay en ella impacten nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir, porque es ahí. Y solo ahí donde podemos encontrar una vida en abundancia. Acuérdate, un día vamos a dar cuentas de todo lo que hemos escuchado y el Señor ha dejado la Escritura para todos. Sí, por otro lado, la Escritura no son conceptos que debamos solamente de guardar, sino son conceptos que tenemos que atesorar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, a fin de que podamos reflejar realmente el amor de Dios, quién es Jesucristo, su carácter, su compasión, su misericordia, porque estamos llamados a ser como Él. No estamos llamados a tener un decálogo de conceptos y de cosas que sabemos. Estamos llamados a practicar lo que sabemos. Así es. Y es la única manera de comprobar la buena voluntad de Dios, claro, agradable y perfecta. Primero obedecemos y luego comprobamos, no es al revés. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Qué gusto que sigas con nosotros. Estamos en Apocalipsis y te acabas de sintonizar. Estamos por comenzar a ver el milenio y ya hicimos varias preguntas. ¿Qué va a pasar después de la batalla de Armagedón? Después de que termine la historia humana o el gobierno malvado de Satanás, ¿verdad? Que se va a conformar. Hoy es muy claro cómo estamos viendo en este mundo que Satanás es el que está gobernando. Ahorita no está gobernando Jesucristo. Es claro, toda la maldad suelta, se va a poner peor, se va a poner en una cuestión terrible. El mundo va a vivir los momentos más oscuros, violentos, tristes que jamás ha vivido. Pero
antes del amanecer tiene que venir lo peor de la noche, porque viene Jesucristo, el Rey de Gloria. Y una vez que juzgue, ¿verdad? Viene otra cosa, viene la siguiente parte. Esta siguiente parte es el milenio, ¿verdad? El milenio, los 1000 años, ¿verdad? Donde Satanás es apresado por un tiempo y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué razón, ¿verdad? Y este es un capítulo corto en cuanto al tema de los 1000 años. Lo toca muy rápidamente, pero sí nos da una cronología clarísima de los eventos que siguen. Y cualquiera que lea la escritura con cuidado, entendiendo este sentido literal, no puede decir que no dice lo que dice, a menos que cierre sus ojos y diga, no dice lo que dice. No, así es, ¿verdad? A menos que lo espiritualice o lo alegorice, ¿no? Claro. ¿Y qué es esto? Decir que, todos son símbolos, no, esto ya pasó en el pasado, o esto está pasando, es una batalla entre el bien y el mal, o una cuestión así, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice? A menos que se interprete literalmente. Ahora, como ya te lo mencioné, una verdad que yo he entendido es que en el momento en el que alguien dice que lo que está escrito con toda claridad, ¿verdad? Y sin ningún fundamento literario o contextual, porque acuérdate que estas son palabras inspiradas por Dios. Dios las inspiró. Y cuando esta persona o este grupo de personas dicen que no dice lo que quiere decir, ¿verdad? Y lo dejan sin sentido, ignoran lo que está escrito, dando una interpretación personal o una interpretación que se adecue a su opinión, a su doctrina o a algo histórico, ¿verdad? Que se sostuvo a lo mejor por un grupo de personas. En este momento, pon atención, se le arrebata la autoridad a la palabra inspirada por Dios. Y en ese momento, la mayor autoridad es ese grupo de personas, es ese grupo religioso, ¿verdad? Es esa persona que se dice erudita o lo que sea. Tenemos que tener cuidado con eso porque ya hay una autoridad y todos estamos llamados a doblar nuestro cuello delante de lo que es la autoridad. Así tiene que ser. Sí, la autoridad bíblica pues es el final la que tiene la última palabra y nosotros haremos bien en saber si esa autoridad bíblica está en nuestros corazones y nosotros, como bien dices, doblamos nuestro cuello delante de la autoridad de Dios o delante de nuestra propia opinión. Así es. Y esto es algo que nosotros debemos entender. No existe, por más que sea un grupo supuestamente santo o espiritual, no puede ser o es la palabra del hombre o es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo grupo, si un grupo de gente nos reunimos, o si un grupo de eruditos se reunieran, ellos tendrían que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios en su interpretación literal dice, porque si no, entonces ellos se están poniendo como una mayor autoridad. ¿Y qué sucede con esto? Que después puede llegar otro grupo sintiéndose más espiritual y ellos van a decir que es su autoridad. O puede llegar otro grupo, o puede llegar otra persona. ¿Y a qué llegamos? Pues a la misma mentira satánica de siempre. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia. Nada más diabólico que eso. Y eso viene desde Génesis capítulo 3. Solo hay una autoridad, solo hay un inspirador de las Escrituras y ese es el Espíritu Santo. Y todos estamos llamados, obligados, ¿verdad? A entender lo que Dios quiso decir. Y Él no lo escondió, nos lo dejó con toda claridad. Así debemos hacerlo. Entonces es muy importante que no caigamos en esa estrategia satánica, ¿verdad? De que no hay una verdad absoluta, que todo es relativo y que nadie puede saber la verdad. Por supuesto que podemos saber la verdad. La palabra absoluta de Dios es la verdad y no podemos quitarle la autoridad, ¿verdad? Porque eso nos lleva al punto de lo que hoy vemos. Hay seminarios donde se niega la resurrección de Cristo y todavía se les llama seminarios cristianos. No me cabe en la cabeza. Sí, seminarios en donde se enseña que la historia de Génesis es solamente una fábula. Así es. Que no sucedió. Y especialmente en estos lugares liberales, ¿verdad? Que le quitan toda la autoridad a la palabra de Dios. Cuidado, eso es diabólico y es malvado. La Escritura fue inspirada por Dios. Dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Dios nos dio su palabra, ¿entiende algo? Para darse a conocer. Dios nos dejó la Escritura
para mostrarnos la verdad, ¿cómo Él mismo la va a esconder? ¿Cómo Él va a jugar juegos como este malvado villano del acertijo? Eso no puede ser posible. No. Dios dejó su escritura para revelarse a sí mismo. Por lo tanto, no tiene miles de interpretaciones como Satanás quiere hacernos creer. Tiene un solo autor, el creador. Imagínate, Dios creó el pensamiento, Dios creó el lenguaje, Dios creó las relaciones, Dios creó la lógica que nos rodea, aunque hoy el progresismo no quiere saber nada de lógica ni de hechos, ¿verdad? Simple y sencillamente quiere ir con el corazón y lo que yo pienso y lo que mi fe me marca. Cuidado, no es eso. Nosotros somos guiados por la verdad y Dios es el creador del pensamiento, del lenguaje, de las relaciones. Dios no nos dejó acertijos o adivinanzas, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos y que vengamos con este respeto a la Escritura. Pero por supuesto que se requiere diligencia, ¿verdad? Se requiere amor por la palabra, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, ¿verdad? Para sacar los tesoros que ella tiene para nosotros, ¿verdad? Es importante entender esto porque vamos a enseñar el milenio. Y en cuanto al milenio, hay estas tres posiciones de las que ya te hablé. Una que es el premilenialismo, otra que es el postmilenialismo y otra que es el amilenialismo, ¿verdad? Y es importante entenderlas. Sí, qué importante es que nosotros podamos realmente tener una perspectiva correcta de qué va a suceder en el milenio y cómo estas tres posturas pueden torcer las escrituras y dónde podemos realmente pararnos firmemente para poder entender qué va a suceder con Así todo es. Lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué pasó con el falso profeta? ¿Qué pasó con los demás incrédulos? ¿Qué pasó con los que regresaron con Jesucristo? O sea, todas estas cosas nos van a abrir un panorama más amplio. Así es. Ahora, estos temas, ¿verdad?, son muy amplios. Y hay libros y libros que hablan de cada uno de ellos. Yo quiero hacerlo de una manera sencilla, rápida, para que entendamos. En primer lugar, quiero hablarte del premilenialismo, ¿verdad? Que es la posición que nosotros tomamos, ¿verdad? Que significa antes del milenio, ¿verdad? Porque creemos que la Biblia nos habla claramente así cuando la lees de una manera sencilla y cuando lees en una manera literal. La otra es el postmilenialismo, ¿verdad? Que significa después del milenio. Y hay una tercera posición teológica que es el amilenialismo, lo cual ellos piensan que no hay milenio como tal. Y vamos a ver un poquito de estas tres. En primer lugar, premilenialismo es cuando leemos la Biblia en este sentido literal en cuanto a las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y estudiamos este libro como lo hemos hecho hasta hoy, ¿verdad? Donde cuando lo leemos sencillamente no cabe otra interpretación sino la que el mismo texto nos está mostrando, ¿verdad? Eso es algo importante en cuanto a la observación, interpretación y aplicación de la Biblia. ¿Por qué decimos lo que decimos? En primer lugar, decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? No estamos buscando interpretaciones de aquel, de aquella, no. ¿Qué dice la Biblia en su contexto? ¿Qué habla ella de sí misma? Porque es viva y eficaz y porque así como leerías una carta, ¿verdad? No la dejas sin sentido. Sencillamente sabes quién te la escribió, por qué te la escribió, para qué te la escribió y simplemente entiendes, ¿verdad?, lo que está diciendo, la sintaxis y todo lo que está ahí. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de esta manera no cabe otra interpretación, sino la que el mismo texto nos muestra y nos permite. Y eso es lo que estamos estudiando y es lo que estamos viendo. No nos queda la menor duda que hay un orden cronológico y que después de la batalla de Armagedón, Jesucristo pisa esta tierra, trata con sus enemigos y entonces lo que nos muestra este orden cronológico es que Él va a establecer personalmente su reino de justicia, paz y gozo, ¿verdad? Y este no es un reino espiritual, no es un reino invisible, ¿verdad? Que, no, ya estamos en el milenio ahora, pero no nos hemos dado cuenta, no, sino que Jesucristo en cuerpo y alma, ¿verdad? En carne y hueso, Él va a habitar entre los hombres y va a tener su sede en Jerusalén, que va a ser la capital del mundo y desde ahí va a gobernar. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos hablando, si te estás conectando con nosotros, esta semana estaremos hablando acerca del milenio. Y para comenzar con esto, yo he estado hablando acerca de estas tres posiciones, ¿verdad? El amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Y ahorita nos tocó hablar del premilenialismo, ¿verdad? Cómo al leer la Biblia en su contexto, simple y sencillamente al entender lo que Dios, un Dios lógico, un Dios que quiere que lo entendamos, escribió, nosotros podemos darnos cuenta con toda claridad que dice lo que dice, ¿verdad? Y la Biblia con toda claridad nos dice que Jesucristo establecerá físicamente su reino terrenal. Políticamente Jesucristo se convertirá finalmente en la cabeza y el gobierno absoluto de esa tierra. Imagínate eso, y es una promesa de la Biblia. Y su palacio de gobierno va a estar ni más ni menos que establecido en Jerusalén. Y nos dice también promesas preciosas como que sus santos, los glorificados, reinaremos junto con Él, ¿verdad? Y la tierra va a vivir después. Esto es lo precioso de Apocalipsis. Es verdad que vimos unos terribles juicios, pero sin embargo también nos promete este hermoso momento, ¿verdad? Este hermoso tiempo de estos 1000 años donde la tierra va a vivir en una teocracia en toda la extensión de la palabra. Finalmente, y gloria a Dios, ya no Satanás usurpando el gobierno de este mundo. Ya Jesucristo en un gobierno perfecto, en esta teocracia. Teos, Dios, cracia, gobierno. Ya no una democracia, ya no totalitarismo, ya ninguna de estas cosas. Dios como rey y gobernador absoluto. Fíjate, y el pueblo de Dios el pueblo de Dios Israel finalmente va a cumplirse todas estas promesas mesiánicas, ¿verdad? Promesas a David, promesas a Jacob, a Abraham, ¿verdad? Los sobrevivientes finalmente van a reinar sobre todo el mundo, ¿verdad? Y Dios va a ser el rey. Religiosamente Él va a ser Dios y va a haber un verdadero rey y Dios, no como todos los usurpadores humanos que enloquecieron y se creyeron dioses, ¿verdad? Pero esto es importante, como en tiempos pasados Dios se manifestaba a patriarcas, a su pueblo, a la iglesia. En nuestros tiempos, ¿verdad? El gobierno político es humano y es imperfecto y es horrible, ¿verdad? Pero en este reino milenario, estas dos cosas van a estar bajo la vara del Señor, tanto el gobierno religioso como el gobierno político, ¿verdad? Ya veremos mucho acerca de esto, pero es algo importante que tú y yo entendamos esta posición. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué? Porque creemos en la autoridad absoluta de la Escritura. Sí, así es. Estas verdades que no cambian tienen autoridad y están fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que es verdad lo que la Biblia dice? Necesitas leerla. Necesitas leerla y necesitas saber que cada una de estas cosas se han cumplido y están por cumplirse. Necesitas con un corazón sencillo, con ojos frescos, venir al libro de Apocalipsis y comenzar a leerlo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que esta posición teológica es la verdadera, es fiel. ¿Por qué? Porque dice exactamente lo que dice. No podemos retorcerlo ni decir que es difícil. Así es, no podemos decir como gente dice, te vas a volver loco si lees Apocalipsis, ay, qué miedo. No, que cuando leamos a partir del capítulo 20 vamos a ver cosas maravillosas. Después de que termine el juicio del gran trono blanco, vamos a ver nuestras promesas y eso nos va a llenar de esperanza, nos va a llenar de gozo. Nos va a impulsar a vivir vidas santas, a ser fieles a nuestro Señor. Por eso hace mucha falta la profecía en el cuerpo de Cristo. Pero no hablo de esta profecía rara en la cual Dios me dijo y Dios me dice y yo no digo otras cosas más que todo me va a ir bien en este mundo, lo cual es falso, ¿verdad? Sino estoy hablando de la profecía escrita en la palabra de Dios, la cual Dios inspiró y la cual nosotros debemos de entender. 30% de la palabra de Dios habla de profecía. Casi 1000 versículos de la Biblia hablan de la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y todos los versículos que hablaron de la primera venida de Jesucristo, cada una de esas profecías se cumplieron a la perfección. Y no nada más hay profecías de eso, hubo profecías acerca de los reinos anteriores, antes de Cristo, ¿verdad? Y lo que nos damos cuenta es que cuando la Biblia dice algo, eso se va a cumplir. Y esto que estamos leyendo hoy no es ciencia ficción, es lo que Dios va a cumplir. Y yo quiero invitarte también. Quiero decirte esto, que si tú quieres realmente comprobar, lo primero que necesitas es una relación con Dios. Lo primero que necesitas es entregarte
a Él. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y hay una muy grande distancia entre Dios y nosotros. Nuestros pecados, nuestras maldades han hecho separación entre Dios y nosotros. Y si tú piensas que Dios no te escucha porque no te has arrepentido, porque no has venido a Cristo, estás en lo correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Dios aborrece al pecado, pero también está en conflicto con el pecador. Y la única manera de venir a Él precisamente es esta, es arrepintiéndote de tus pecados, es reconociendo que esto es verdad, es dejándote de justificar y comenzar a justificar a Dios. Es entregarle tu vida, entregarle tus caminos, dejar de huir de Él, dejar de estar apoyándote en tu propia prudencia y estar pensando que tú eres más listo que Dios y pensando que tú sabes cómo vivir la vida. Tú sabes que no, tú sabes hasta dónde te ha llevado estas cuestiones. Debes dejar de abrazar tu pecado. Y debes reconocer que Jesucristo precisamente vino a morir por ti, por todas esas cosas, y fue a la cruz del Calvario y vino a vivir una vida perfecta, porque estamos en graves problemas, porque la paga del pecado es muerte y muerte espiritual, ya te lo dije, y es una muerte eterna y estás bajo condenación. Pero Dios no quiere la muerte del malvado, Dios quiere darte perdón, Dios quiere limpiarte, Dios quiere lavar tu vida, y la única manera en la que esto sucede es este arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo dijo, si alguno cree a mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la manera de venir a Él, la manera de ser perdonado, limpiado y lavado no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios, es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, viniendo a morir en tu lugar y en mi lugar, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Venciendo al pecado y a la muerte, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Pero tú tienes que creer esto y confesarlo, y abandonar tu pecado, dejar de huir de Dios para venir y correr ante Él y abrazarle. Haz esto hoy y dile, Señor, en este día me entrego a ti, en este día te entrego mi vida, Señor. Perdóname mis pecados y mi maldad. Señor, muéstrame la luz y hazme una nueva criatura hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esa luz del rostro de Jesús podemos venir a hacer 3 cosas importantes para poder comenzar una relación con Dios, que es la lectura de la palabra de Dios diaria, un tiempo con Él en su palabra, un tiempo con Él en oración, hablando con Él y desde luego congregándote. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Recuerda, los miércoles los jóvenes se reúnen 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años, y los jueves, este jueves tenemos oración, te esperamos 7:30 en punto. Viernes, las noches de discipulado, 7:30. Así es de que, por favor, acompáñanos. Y bueno, pues teniendo todas estas herramientas, queremos invitarte este próximo sábado. Este próximo sábado los varones están invitados. Así es, nosotros somos las cabezas de nuestro hogar. Dios nos ha mandado a representar su autoridad, que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Mi hermano, no todo es el trabajo. Yo sé que puedas estar muy ocupado, pero no solo estés haciendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones miran y hurtan. Te es necesario aprender a hacer tesoros en los cielos, aprender por qué estás aquí. Tu familia, tú mismo necesitas guía espiritual. Y sabes una cosa, eso nosotros lo sabemos, por eso estamos tan interesados y vamos a hacer este sábado 2 de abril a las 8 de la mañana, vamos a darle la patada de inicio a una serie de discipulados que se llaman Equipándonos para servirlo. Tenemos que aprender, es algo que se aprende en la palabra de Dios, aprender a rascar, a escarbar en ella y tener estos tesoros para nosotros. Te invitamos a ser parte de esta conferencia sábado 2 de la tarde, 8:30, y a partir del miércoles 6 de abril a las 7:30 en la iglesia en Calvary Compañerismo Cristiano vamos a estar aprendiendo en este discipulado cómo hacer nuestro devocional, cómo venir a la palabra de Dios. Te invitamos para que seas parte de nosotros. Si no eres parte de Calvary, pues manda un inbox para contarte y para tener ahí tu material y para que tú puedas también disfrutar con nosotros de este tiempo.
Y bueno, pues a todos los que estén interesados, manda por favor un mensaje de texto al 901-679-1085, 901-679-1085 o escribe a Calvary Compañerismo Cristiano un mensaje de texto o un inbox. Y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.